Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer inmenso estar hoy aquí con ustedes para adentrarnos en un tema que sé que genera muchísima curiosidad y entusiasmo, especialmente entre los apasionados por las telenovelas turcas y, por supuesto, los fervientes seguidores de una de las parejas más queridas y comentadas de la pantalla, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han adivinado. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los comentarios, las reacciones y, sobre todo, en lo que estos dos icónicos actores revelaron sobre las diversas opiniones que reciben, tanto en las redes sociales como en su vida cotidiana. Antes de que empecemos a desmenuzar este jugoso y revelador análisis, quiero darles una cálida bienvenida y expresar mi gratitud por su presencia. Si son nuevos en el canal, les doy una afectuosa bienvenida. Espero que disfruten de este vídeo y si aún no lo han hecho los invito a suscribirse. Es totalmente gratuito y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el apasionante mundo del entretenimiento, las series turcas y todo aquello que nos apasiona. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo y así se mantengan al tanto de todo. Y ahora sí, sin más preámbulos, prepárense para sumergirnos de lleno en el tema de hoy. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que unidos evocan imágenes de pasión, romance, química desbordante y un sinfín de emociones encontradas. Y es que después de protagonizar la exitosísima serie Love is in the Air, estos dos talentosos actores no solo conquistaron la pantalla, sino que también se ganaron el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Su conexión era innegable, su complicidad palpable y la chispa que desprendían era verdaderamente mágica. Los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla se multiplicaron, alimentando la ilusión de sus fervientes seguidores. Aunque su relación fuera de la ficción finalmente llegaría a un final, el legado de la serie, el impacto cultural que generó y la admiración incondicional por ambos actores, permanecen más vigentes que nunca. Pero, ¿qué hay detrás de ese brillo y ese éxito? ¿Qué pasa con todos esos comentarios que reciben a diario? La presión de ser figuras públicas, el escrutinio constante de los fans, las críticas implacables. Todo esto forma parte del día a día de Kerem y Hande. Y en este vídeo vamos a explorar algunas de las revelaciones más significativas que han hecho sobre cómo gestionan esta avalancha de opiniones, y qué tipo de comentarios son los que más les llegan con frecuencia. Empecemos por Kerem Bürsin. Este actor, conocido por su innegable profesionalismo, su cautivador carisma y su habilidad para conectar de manera genuina con el público, ha hablado abiertamente sobre la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, a pesar de la fama y la atención mediática que lo rodean. Es una lección valiosa que nos transmite a todos. Con su actitud, demuestra que la autenticidad es clave para sobrellevar el éxito y los desafíos que conlleva. A menudo se le ha interrogado sobre cómo lidia con las críticas y los rumores que inevitablemente surgen. Su respuesta, coherente y consistente, es siempre la misma: intenta no prestar demasiada atención a lo negativo. Prefiere concentrarse en su trabajo o en su crecimiento personal, en evolucionar como actor y como persona, y en las personas que realmente importan en su vida, aquellas que lo apoyan incondicionalmente y le brindan amor y estabilidad. En innumerables entrevistas, Kerem ha confesado que recibe un torrente de comentarios sobre su apariencia física. Los fans y también la prensa suelen elogiar su atractivo, su estilo impecable y sus rasgos distintivos. Es común que le digan cosas como: eres guapísimo, tienes unos ojos increíbles, que transmiten tantas emociones, que bien te ves, siempre irradiando elegancia y buen gusto, y tu sonrisa es simplemente cautivadora. Y por supuesto también le hacen halagos sobre su desempeño profesional, expresando su admiración por su talento, su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente profundos. Destacan su habilidad para meterse en la piel de cada personaje, haciéndolos sentir auténticos y cercanos. Sin embargo, la vida de una figura pública no es solo elogios y halagos. No podemos negar que como actor de renombre, Kerem también se enfrenta a críticas, algunas constructivas y otras no tanto. Algunos critican su forma de actuar, cuestionando sus elecciones interpretativas o la evolución de sus personajes. Otros cuestionan sus decisiones profesionales, especulando sobre sus futuros proyectos y el rumbo que toma su carrera. Y algunos, con imprudencia y falta de tacto, se atreven a opinar sobre su vida personal y sus relaciones sentimentales. Pero Kerem, con su madurez, su serenidad y su característico sentido del humor, ha aprendido a tomar estas críticas con calma y a no dejar que afecten su bienestar emocional.
Entiende que no puede complacer a todo el mundo, y que lo importante es seguir adelante aprendiendo de cada experiencia, de cada crítica, y utilizando esos conocimientos para perfeccionar su trabajo y fortalecer su crecimiento personal. Uno de los comentarios más recurrentes que recibe Kerem, y que ha mencionado en varias ocasiones, es sobre su profundo compromiso con las causas sociales y ambientales. Kerem es conocido por su activismo incansable, su preocupación genuina por el planeta y su firme defensa de los derechos humanos. Le apasiona utilizar su voz y su influencia para crear conciencia sobre temas cruciales, para abogar por un futuro más sostenible y para inspirar a otros a involucrarse en la protección del medio ambiente y en la lucha contra la injusticia. Este compromiso inquebrantable le ha ganado el respeto, la admiración y el afecto de muchísimas personas en todo el mundo. Por eso es muy frecuente que le digan cosas como: eres un ejemplo a seguir, me encanta tu compromiso con el medio ambiente y con la humanidad, qué bueno que utilices tu fama para hacer el bien y para generar un impacto positivo en el mundo, y gracias por ser una voz para los que no tienen voz. Ahora pasemos a Hande Erçel. Esta talentosa actriz, con su belleza natural, su dulzura innata, su sensibilidad y su inquebrantable profesionalismo, también ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el planeta. Su popularidad, tanto en Turquía como a nivel internacional, es innegable y sigue en constante ascenso. Y al igual que Kerem, Hande se enfrenta a una gran cantidad de comentarios, tanto positivos como negativos, que forman parte integral de su vida como figura pública. Hande, por su parte, ha demostrado ser una mujer fuerte, decidida, resiliente y profundamente sensible. Ha aprendido a manejar la presión mediática, a establecer límites claros y a proteger su privacidad, sin dejar de ser accesible y cercana a sus fans, que son una parte fundamental de su éxito y de su día a día. En numerosas entrevistas ha hablado sobre la importancia de mantenerse fiel a sus valores, de defender sus principios y de no dejarse influenciar por las opiniones ajenas, que muchas veces carecen de fundamento y de sensibilidad. Ha demostrado una admirable capacidad para mantener la calma y la perspectiva, incluso en los momentos de mayor tensión y escrutinio. Uno de los comentarios más frecuentes que recibe Hande, al igual que Kerem, es sobre su deslumbrante apariencia física. Su belleza es innegable y su estilo personal es admirado por muchos. Numerosos fans se deshacen en elogios hacia ella, resaltando su encanto y su elegancia. Recibe comentarios como: eres la mujer más guapa del mundo, tienes una sonrisa preciosa, que ilumina todo a su paso, qué estilo tan increíble. Siempre aciertas con tus looks, y tu elegancia y tu naturalidad son incomparables. Y por supuesto también la elogian por su talento como actriz, destacando su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales, su versatilidad para abordar diferentes roles y su habilidad para transmitir sentimientos profundos a través de su interpretación. Pero al igual que Kerem, Hande también se enfrenta a críticas. Algunas personas critican su forma de actuar, sugiriendo que podría mejorar ciertos aspectos de su desempeño. Otras cuestionan sus decisiones profesionales, especulando sobre el tipo de papeles que debería aceptar o la dirección que debería tomar su carrera. Y algunas, con malicia e intenciones poco claras, se atreven a opinar sobre su vida personal y sus relaciones sentimentales. Hande, sin embargo, ha aprendido a mantener la calma, a no dejarse afectar por los comentarios negativos y a no permitir que la crítica destructiva la desestabilice. Entiende que la crítica es inherente a su profesión, que forma parte del juego, y que lo importante es seguir adelante aprendiendo de cada experiencia, creciendo como persona y como profesional, y buscando constantemente la excelencia en su trabajo. Un comentario muy común que recibe Hande, que sigue generando gran interés y especulación, es sobre su relación con Kerem. Después de protagonizar Love is in the Air, los fans quedaron completamente cautivados por la química innegable que existía entre ambos actores, y esperaban con ansias que la magia que irradiaban en la pantalla trascendiera a la vida real. Incluso después de su ruptura, que generó tristeza y decepción en muchos seguidores, numerosos fans siguen comentando sobre ellos, enviándoles mensajes de apoyo, preguntando si volverán a estar juntos, o simplemente expresando su cariño y su admiración por ambos. Hande, por respeto a su intimidad y a la privacidad de su vida personal, rara vez comenta abiertamente sobre su relación con Kerem, pero siempre agradece profundamente el cariño y el apoyo incondicional de sus fans, que son una fuente de motivación y de inspiración en su día a día. Ahora bien, ¿qué tipo de comentarios son los que más les impactan, los que verdaderamente dejan huella en sus corazones y en sus mentes? Tanto Kerem como Hande han mencionado en varias ocasiones que los mensajes de cariño, apoyo incondicional y admiración genuina son los que más los motivan y los inspiran a seguir adelante.
Los comentarios que les transmiten el afecto sincero de sus fans, que elogian su trabajo y reconocen su esfuerzo y dedicación, son los que les dan fuerzas para superar los desafíos y para continuar persiguiendo sus sueños con pasión y determinación. Kerem y Hande saben que su éxito no sería posible sin el apoyo incondicional de sus seguidores, y por eso valoran muchísimo cada comentario, cada mensaje y cada muestra de cariño, considerándolos un tesoro invaluable. También han mencionado que los comentarios que más les hacen reflexionar, que los invitan a una profunda reflexión y a una evaluación personal, son aquellos que les ayudan a mejorar como personas y como profesionales. Las críticas constructivas, los consejos y las sugerencias que les hacen sus fans, que demuestran preocupación y deseo de verlos crecer, son muy importantes para ellos. Ambos actores se toman muy en serio su trabajo, se esfuerzan por perfeccionar sus habilidades y están siempre abiertos a aprender y a crecer, considerando cada comentario como una oportunidad para mejorar y para alcanzar la excelencia en su desempeño. Por otro lado, los comentarios que más les molestan, que más les entristecen o que simplemente ignoran, son aquellos que son irrespetuosos, ofensivos, malintencionados o carentes de fundamento. Los insultos, los ataques personales, las críticas destructivas y los comentarios que buscan dañar su imagen pública son algo que ambos intentan ignorar, evitando que afecten su bienestar emocional y su equilibrio mental. Saben que no pueden controlar lo que la gente dice, pero sí pueden controlar cómo reaccionan ante esas palabras. Y su actitud admirable y coherente siempre es la misma: mantenerse firmes en sus principios, ignorar las críticas negativas, no dejarse influenciar por la negatividad y seguir adelante con su trabajo, sus proyectos y su vida sin permitir que nada ni nadie les quite la paz y la tranquilidad que necesitan para ser felices. Es fundamental destacar que tanto Kerem como Hande son muy conscientes de la enorme responsabilidad que tienen como figuras públicas. Saben que su imagen, sus acciones y sus palabras pueden influir en la vida de muchas personas, especialmente en la de los más jóvenes, que los ven como modelos a seguir y como fuentes de inspiración. Por eso se esfuerzan por ser ejemplos positivos, por transmitir valores fundamentales como el respeto, la tolerancia, la empatía y la perseverancia, y por utilizar su fama y su influencia para hacer el bien, para promover la igualdad y la justicia social, y para crear conciencia sobre temas relevantes y urgentes. A menudo ambos actores comparten mensajes de esperanza, de optimismo, de empoderamiento y de superación en sus redes sociales, animando a sus fans a perseguir sus sueños con pasión, a creer en sí mismos, a defender sus convicciones y a ser felices, sin importar las adversidades que se presenten en el camino. Y por supuesto también aprovechan sus plataformas para crear conciencia sobre temas importantes, como la lucha contra el cambio climático, la igualdad de género, la defensa de los derechos humanos, la salud mental y la importancia de la educación. En resumen, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos personas que, a pesar de la fama y el éxito arrollador, han sabido mantener los pies en la tierra, conservando su esencia y su autenticidad. Han aprendido a lidiar con la presión mediática, a proteger su privacidad y a centrarse en lo que realmente importa: su trabajo, su crecimiento personal, el bienestar de sus seres queridos y el impacto positivo que pueden generar en el mundo. Y aunque reciban una gran cantidad de comentarios, tanto positivos como negativos, siempre intentan tomar lo mejor de cada situación, aprendiendo de las experiencias, fortaleciendo su resiliencia y manteniendo la perspectiva necesaria para afrontar los desafíos con entereza y sabiduría. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta profunda y detallada exploración de los comentarios que reciben Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos artistas que nos inspiran con su trabajo y con su forma de ser. Hemos visto que, al igual que cualquier persona, estos dos talentosos actores se enfrentan a una gran variedad de opiniones y reacciones. Desde elogios y admiración, hasta críticas y rumores, que son el inevitable precio de la fama. Pero a pesar de todo han sabido mantenerse firmes, fieles a sí mismos, resilientes ante la adversidad y siempre agradecidos por el cariño y el apoyo incondicional de sus fans, que son su mayor motivación y su fuente de inspiración constante. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué tipo de comentarios creen que reciben Kerem y Hande? ¿Cuáles son sus series turcas favoritas de ellos? ¿Les gustaba la pareja que hacían en Love is in the Air, y que siguen considerando la mejor química en la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué opinan sobre estos fascinantes temas que nos apasionan. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó y si consideran que fue informativo e interesante.
Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más gente conozca la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel y se una a esta increíble comunidad. Muchas gracias por ver este vídeo y por su tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y noticias del mundo del entretenimiento. Chao.